¿Has visto alguna vez una película de Hollywood llena de acción en la que a un avión se le abre un agujero en un costado y todo el mundo empieza a asustarse? Los objetos empiezan a volar por todas partes y la gente apenas puede mantenerse en sus asientos. Pues bien, en la vida real, un pequeño agujero en el cuerpo de un avión no causaría tanto drama. Sin embargo, tengo una historia increíble que contarte sobre un piloto que consiguió aterrizar un avión al que le faltaba la mitad del techo. ¿Lo puedes creer? Asegúrate de abrocharte el cinturón porque este viaje va a ser accidentado. El 28 de abril de 1988, un Boeing 737 propiedad de Aloha Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Hilo en Hawái rumbo a Honolulu. Antes de este vuelo ya había realizado 3 viajes cortos desde Honolulu hasta Hilo, Maui y Kauai. Todo estaba tranquilo ese día y el tiempo era agradable. Las cosas parecían ir sobre ruedas. El capitán del vuelo era Robert Sean Thiemer y su copiloto era Madeleine Tompkins, ambos con miles de horas de vuelo en el Boeing 737. Aquella mañana muy temprano, antes de despegar de Honolulu, Madeleine hizo la inspección previa al vuelo y dijo que todo estaba en orden. A las 11 de la mañana despegaron de Honolulu y se dirigieron a Maui y luego a Hilo. Cuando llegaron a Hilo no salieron de la cabina ni revisaron el avión desde afuera. No era un requisito, así que ¿para qué molestarse? A las 13:25 el avión despegó para el último tramo del viaje de ida y vuelta con 95 personas a bordo, 89 pasajeros, 2 pilotos, 3 auxiliares de vuelo y un controlador de tráfico que se sentó en el asiento del observador en la cabina. El avión despegó con normalidad y alcanzó su altitud de crucero de 7.500 metros sin ningún contratiempo. Pero entonces, a 40 kilómetros de Kahului, las cosas se complicaron. Los pilotos oyeron un fuerte silbido seguido de un crujido y a continuación, una ráfaga de viento tan fuerte que resultaba ensordecedora. Resultó que una pequeña sección del techo del lado izquierdo se había soltado, provocando una descompresión explosiva del avión. Y para empeorar aún más las cosas, la descompresión provocó una reacción en cadena que hizo que un enorme trozo del techo del avión se desprendiera por completo. El trozo que faltaba medía 55 metros de largo y cubría el avión desde la cabina hasta la zona de las alas delanteras. Los pilotos no tenían ni idea de lo que estaba pasando cuando se produjo el desastre. La primera oficial, que era la que estaba al mando del avión en ese momento, sintió de repente que su cabeza se echaba hacia atrás y entonces vio un montón de aislante gris y escombros volando alrededor de la cabina como si fuera un tornado. Mientras tanto, el capitán echó un vistazo a su alrededor y se quedó estupefacto al ver que la puerta de la cabina no aparecía por ninguna parte y que en lugar del techo de primera clase estaba mirando directamente al cielo. El avión empezó a inclinarse de un lado a otro, lo que dificultaba su control. La tripulación de la cabina se puso rápidamente las máscaras de oxígeno y el capitán tomó el control del avión. A continuación, inició un descenso de emergencia hacia el aeropuerto más cercano, la isla de Maui. Por suerte, todos los pasajeros estaban sentados y la mayoría llevaba abrochado el cinturón de seguridad, ya que la señal seguía encendida. Por desgracia, el incidente tomó por sorpresa a las azafatas. Una de ellas estaba cerca del agujero y casi es expulsada del avión. Las otras 2 fueron arrojadas al suelo y una de ellas se golpeó fuertemente la cabeza y perdió el conocimiento. La tercera azafata intentó ayudar a los pasajeros y mantener la calma. Al mismo tiempo, los pilotos intentaban desesperadamente avisar al control de tráfico aéreo que tenían una emergencia. Pero había problemas de comunicación incluso entre ellos mismos, debido al fuerte ruido y al hecho de que llevaban máscaras de oxígeno. Tuvieron que recurrir a señales manuales para entenderse. Además, no estaban seguros de que sus mensajes fueran escuchados por el control. Los mandos del avión no respondían correctamente, lo que dificultaba aún más el trabajo del capitán. La primera oficial hacía todo lo posible para ayudar al piloto a comunicarse con la torre. Recién cuando el avión descendió a una altitud de 4.000 metros, el controlador recibió por fin la llamada de socorro y empezó a hacer los preparativos para un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, la torre de control no estaba preparada para una situación así. De hecho, tenían que llamar al 911, como haría cualquier persona en caso de emergencia. El problema fue que el controlador no comprendió la gravedad de la situación y no se dio cuenta de que los pasajeros y los miembros de la tripulación necesitarían ayuda médica. Esto se debió a que la tripulación solo había informado de una descompresión súbita y no había explicado toda la situación en detalle.
El avión estaba en muy mal estado, pero el capitán estaba haciendo todo lo posible para aterrizar. Mientras descendían hacia el aeropuerto, le ordenó a la primera oficial que bajara el tren de aterrizaje, pero la luz indicadora no se encendió. El avión también tuvo un problema con el motor izquierdo, que falló cuando se acercaba a la pista. A pesar de estos problemas, el capitán utilizó el empuje inverso del motor que funcionaba para intentar aterrizar el avión. Fue una tarea difícil y peligrosa, pero consiguieron aterrizar con seguridad en la pista. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados del avión. Fue un milagro que todos sobrevivieran, pero 65 personas resultaron heridas. Habían sido alcanzadas por los escombros y los trozos de la carrocería del avión que volaban por los aires. Por desgracia, el personal de tierra no era consciente de la gravedad de la situación y no disponía de recursos suficientes para prestar asistencia médica inmediata a los pasajeros heridos. La primera ambulancia llegó 7 minutos después de que aterrizó el avión, lo que no era un escenario ideal. Además, solo había 2 ambulancias en toda la isla, que no podían trasladar a todos los heridos. En consecuencia, se utilizaron furgonetas turísticas para transportar a los pasajeros al hospital. Afortunadamente, 2 conductores que habían sido paramédicos les prestaron primeros auxilios inmediatos a los heridos ahí mismo en la pista. Mientras tanto, los mecánicos del aeropuerto y el personal llevaron las furgonetas al hospital, situado a 5 kilómetros de distancia. A pesar de las caóticas y estresantes circunstancias, solo 8 personas sufrieron heridas graves, pero todas se recuperaron plenamente más tarde. Sin embargo, el avión estaba muy estropeado y no era de extrañar que no hubiera podido soportar la descompresión. A pesar de que su edad no era un problema, había experimentado una gran cantidad de despegues y aterrizajes que hicieron mella en su integridad. El entorno salino y húmedo en el que operaba no hizo sino agravar los daños. Los aviones están diseñados para soportar un cierto número de ciclos de vuelo, y este avión había superado con creces ese número. La mayoría de sus vuelos eran nacionales de corta duración, lo que significaba que tenía que despegar y aterrizar muchas más veces de las previstas. Esto es lo que, en última instancia, provocó el desprendimiento del techo durante el vuelo. El mal estado del avión lo hizo irreparable y tuvo que ser desmantelado allí mismo, en el aeropuerto. Lo interesante es que, en una entrevista posterior al accidente, una pasajera recordó que había notado una grieta en el fuselaje del avión mientras embarcaba. No se lo dijo a la tripulación porque pensó que no merecía la pena, así que no tuvieron la oportunidad de comprobarlo. Es importante recordar que este tipo de accidentes son muy raros hoy en día. Las principales aerolíneas y aeropuertos toman numerosas medidas para garantizar la seguridad y, según la Universidad de Harvard, las probabilidades de sufrir un accidente aéreo son de 1 entre 1,2 millones. Es un porcentaje ínfimo, y no sé a ti, pero a mí me parece muy reconfortante. E incluso si ocurriera algo como que se desprendiera el techo del avión, es tranquilizador saber que los pilotos están entrenados para manejar emergencias y aún así son capaces de aterrizar el avión con seguridad. El avión llevaba apenas 25 segundos en el aire, cuando los pilotos notaron ruidos y vibraciones extrañas. Probaron varias maneras de mejorar la situación, pero nada funcionó. Los problemas del motor continuaron. A poco más de 1 minuto de vuelo, cuando el avión alcanzaba los 900 metros de altura, fallaron los 2 motores, primero el derecho y 2 segundos después el izquierdo. Los pilotos decidieron regresar al aeropuerto. Al mismo tiempo intentaron reiniciar los motores. Nada parecía funcionar. Se les ocurrió inclinar el avión hacia abajo para luego nivelarlo. Tal vez eso los ayudaría a ganar algo de velocidad para poder planear, pero pronto se dieron cuenta de que no llegarían al aeropuerto. ¿Acaso se estrellarían? En ese momento se produjo el milagro de Gotrora. La mañana anterior al vuelo comenzó como de costumbre. Se llevaron a cabo los procedimientos típicos. Había buen clima, los miembros de la tripulación eran pilotos experimentados. Un capitán danés de 44 años con más de 8,000 horas de vuelo y un primer oficial sueco de 34 años con 3,000 horas. ¿Qué podía salir mal? El avión era casi nuevo, un McDonnell Douglas MD-81 apodado Dana Viking. Había volado por primera vez el 16 de marzo de 1991. Para ese fatídico día el avión llevaba solo 9 meses volando. Había 122 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo. El vuelo 751 de Scandinavian Airlines estaba programado para viajar desde Estocolmo, Suecia, hasta Varsovia, Polonia,
y debía hacer una parada en Copenhague, Dinamarca. Partió de Estocolmo según lo previsto, a las 8:47 de la mañana. Las personas a bordo ya estaban condenadas, y todo debido a una terrible secuencia de acontecimientos antes de la partida. Todo comenzó la noche anterior. El avión había llegado al aeropuerto de Estocolmo tras un vuelo procedente de Zúrich. Eran las 10:09 de la noche. El avión pasó la noche en la puerta de embarque al aire libre. Hacía frío. Las temperaturas bajaron a 1 grado centígrado, justo por encima del punto de congelación. Lo que empeoró la situación fue que casi 2.700 kilos de combustible helado, enfriado durante el vuelo, aún permanecían en los depósitos ubicados en las alas. El combustible estaba tan frío porque el avión había volado a la altitud de crucero, donde la temperatura del aire fuera de la cabina oscilaba entre 52 y 62 grados bajo cero. El vuelo desde Zúrich duró alrededor de 1 hora y 40 minutos. Poco después de la medianoche, un técnico de vuelo fue a revisar el avión. Tuvo que quitar algo de hielo del tren de aterrizaje. De lo contrario, no podría examinarlo. Hacia las 2 de la madrugada, cuando estaba por marcharse, se percató de que el hielo cubría la parte superior de las alas. Por la mañana, la situación era aún más grave. Se había formado una capa transparente, casi invisible en la parte superior. El avión tenía que salir de la puerta de embarque alrededor de las 8:30 de la mañana. 1 hora antes de la salida, el mecánico responsable se dio cuenta de que el hielo también cubría la parte inferior de las alas, así que decidió asegurarse de que no hubiera hielo en la parte superior. Se subió a una escalera y apoyó una rodilla en el ala. Luego se inclinó hacia adelante para tocar la parte delantera del ala. No había hielo, solo algo de agua-nieve. Decidió asegurarse de que todo estuviera bien en la entrada de aire de uno de los motores. No encontró nada raro. Poco después, el personal usó más de 1.000 litros de líquido anticongelante para eliminar el hielo de la aeronave. El mecánico consultó al capitán del avión y ordenó al personal que también se descongelara la parte inferior de las alas. Después de todo, había visto algo de hielo allí. Pero nadie pensó en volver a comprobar si había hielo transparente en la parte superior. Cuando terminaron el procedimiento, el mecánico informó al capitán: "Deshielo terminado. Había mucha nieve y hielo, pero ya está todo despejado". El capitán le dio las gracias al mecánico y continuó con los procedimientos previos al vuelo. El avión se dirigió a la pista. Los sistemas antihielo de los motores estaban encendidos y no mostraron ningún fallo. Pero más tarde, varios pasajeros afirmaron que habían visto cómo el hielo se deslizaba por la parte superior de las alas mientras el avión despegaba. Aún así, el avión partió como de costumbre con destino a Estocolmo. Sin embargo, poco después del despegue, se desprendieron varios trozos del hielo que habían pasado por alto. Se estrellaron a toda velocidad contra los ventiladores de los motores cerca de la cola, a ambos lados del avión, lo que arruinó las aspas. Esto provocó una serie de sobrecargas y el resto es historia. Mientras tanto, en algún lugar de la cabina, el capitán de vuelo de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estaba a bordo como pasajero, se dio cuenta de que algo andaba mal. En un primer momento le advirtió a la azafata, que estaba sentada en el asiento trasero de la cabina, que el motor derecho estaba sacudiéndose. Ella intentó ponerse en contacto con la tripulación, pero sin éxito. Entonces el capitán no uniformado se dirigió a la cabina a toda velocidad y preguntó si podía ayudar. El primer oficial le dio la lista de comprobación de emergencia y el capitán le pidió que pusiera en marcha la unidad de potencia auxiliar, una pequeña turbina de gas en la cola del avión. Los consejos y la ayuda de Holmberg fueron invaluables, pero ¿acaso fueron suficientes para salvar a las personas a bordo? Cuando el avión salió de la capa de nubes a una altura de 270 metros, los pilotos se dieron cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para llegar al aeropuerto. El aterrizaje de emergencia era inevitable. El capitán pasó la orden a la tripulación de cabina, que comenzó a preparar a los pasajeros. Había un gran campo al norte del avión, pero el capitán se dio cuenta de que no tendrían tiempo suficiente para llegar a él, así que eligió un campo mucho más pequeño en una zona boscosa en la dirección del vuelo. No estaba lejos del pueblo de Gottrora, en Uppland, Suecia. El avión estaba a solo 420 metros del suelo cuando el capitán comenzó a extender los alerones. A la altura de 55 metros, informó a la torre de control de Estocolmo: "Vamos a estrellarnos". 7 segundos después, el avión chocó contra varios árboles y perdió un gran trozo de su ala derecha.
Para entonces el tren de aterrizaje ya se había desplegado y la velocidad había disminuido a 225 kilómetros por hora. Momentos después, la cola del avión golpeó el suelo y se desprendió. El avión continuó deslizándose por el campo a gran velocidad. Recorrió 110 metros y su tren de aterrizaje principal dejó marcas en el campo. En algún momento perdió tanto ese tren de aterrizaje como el frontal. El fuselaje se rompió en 3 partes. Milagrosamente, no hubo ningún incendio. Si se observan las imágenes del lugar del accidente, el avión hecho pedazos con sus partes esparcidas por el campo, es difícil creer que las 129 personas a bordo hayan sobrevivido. Parece un milagro, pero también fue gracias a la rápida reacción de los auxiliares de vuelo y a las instrucciones correctas que les dieron a los pasajeros. No se dejaron llevar por el pánico y les indicaron que adoptaran la posición de emergencia justo a tiempo para evitar tragedias. Y lo más sorprendente, con excepción de 4 personas, todos los pasajeros salieron del avión por su propia cuenta. No es de extrañar que este accidente recibiera el apodo de milagro. Sin embargo, el avión no tuvo tanta suerte. Con solo 9 meses de antigüedad, resultó tan dañado que se dio por perdido inmediatamente. Todo el mundo elogió la actuación de la tripulación de vuelo. Fue un aterrizaje increíblemente hábil, sobre todo en una situación tan rápida y peligrosa. El propio capitán admitió que pocos pilotos se ven obligados a poner a prueba las habilidades adquiridas durante el entrenamiento, o al menos no hasta ese punto. Dijo que estaba orgulloso de su tripulación y aliviado de que todos hubieran sobrevivido. Y nunca volvió a volar aviones comerciales. Ese pequeño gancho amarillo que puedes ver desde la ventanilla del avión, si estás sentado junto al ala, está ahí para ayudarte en caso de un aterrizaje de emergencia. Los toboganes inflables solo pueden desplegarse desde las puertas de salida de emergencia de la parte delantera y la cola del avión. En el centro, los pasajeros tendrían que salir por el ala y llegar al suelo desde allí. Pero saltar desde el ala del avión no es seguro, ya que está demasiado alta. Y aquí es cuando esos pequeños ganchos amarillos resultan útiles. Los auxiliares de vuelo atan cuerdas desde las puertas y a través de los ganchos para que los pasajeros las usen de guía. De este modo, podrán llegar al suelo sin lesiones. Evita acurrucarte bajo las mantas del avión. Algunas aerolíneas solo las lavan una vez al mes. Mejor usa tu propia manta de viaje, una bufanda o una chaqueta. Y recuerda siempre usar zapatos cuando camines por el avión. La alfombra no puede ni va a limpiarse a la perfección entre un vuelo y otro. Es demasiado tiempo y esfuerzo para el personal de cabina. El lugar más sucio de un avión no es el baño, sino bajo la bandeja. Tiene 8 veces más bacterias que el botón del retrete. En caso de emergencia, las máscaras de oxígeno solo tienen suficiente flujo de aire para unos 15 minutos. Por suerte, ese es el tiempo que necesita un avión para encontrar un lugar de aterrizaje adecuado o para, al menos, descender hasta una altitud a la que los pasajeros ya no las necesiten. Quizá te preguntes por qué te piden que endereces el asiento y cierres la bandeja antes del despegue y el aterrizaje, pero es por tu propia seguridad. Un asiento reclinado es cómodo para ti, pero hace más difícil que el pasajero de atrás se levante de su asiento, lo que es crucial en caso de emergencia. El caso de la bandeja es igual, solo que esta vez eres tú quien no podrá levantarse lo suficientemente rápido si sucede algo. Además, la bandeja te impide adoptar la posición de seguridad en caso de un aterrizaje de emergencia. Esta posición requiere que te agaches en tu asiento, pongas la cabeza entre las rodillas y te cubras la nuca con las manos. Imagina que haces eso mientras tu bandeja está abierta. Si echas un vistazo a la cabina, verás pequeños triángulos negros o rojos alrededor de la sección media del avión. Estas señales permiten a los auxiliares de vuelo saber dónde se encuentran las alas para que puedan mirar inmediatamente por la ventanilla correcta y ver si hay algún problema en el exterior. Y no debes cerrar las ventanillas durante el despegue, el rodaje o el aterrizaje por 2 razones. En primer lugar, los auxiliares de vuelo siempre deben estar al tanto de la situación en el exterior. Y obviamente las ventanillas abiertas los ayudan con eso. En segundo lugar, si algo sale mal a bordo del avión mientras está en tierra, como un incendio, el personal de tierra no podrá verlo y evaluar la situación antes de entrar, a menos que las ventanillas estén abiertas. Ese pequeño agujero que se ve en la parte inferior de la ventanilla de cualquier avión no está ahí para asustar.
De hecho, ayuda a mantener en equilibrio la presión del interior y del exterior. Por cierto, el agujero en sí solo se hace en la segunda capa de vidrio, y hay 3 en total, lo que también contribuye con la seguridad. Por más que el cristal exterior se rompa, seguirá habiendo 2 capas que mantengan todo en orden. Es posible que veas a los auxiliares de vuelo tocando los compartimientos superiores mientras caminan por el pasillo, pero eso no es exactamente lo que hacen. Justo debajo de ellos suele haber un pasamanos que recorre toda la cabina, así que también puedes usar este truco para sostenerte con más firmeza en el pasillo. Los pilotos atenúan las luces de la cabina durante la noche, pero no para que te pongas cómodo y tengas sueño. A nuestros ojos les cuesta adaptarse a la oscuridad en los primeros minutos de un apagón. Y en caso de emergencia, cada segundo es importante. Así que las luces se atenúan para que te acostumbres a la oscuridad en caso de que ocurra algo y tengas que actuar rápidamente. Presta atención al suelo del pasillo. Si hay un aterrizaje de emergencia por la noche, habrá 2 tiras luminiscentes a lo largo del pasillo que te indicarán el camino hacia la salida. Síguelas para salir del avión a salvo. Los auxiliares de vuelo también sugieren contar los asientos que hay entre tú y la salida de emergencia una vez que estés sentado. Esto te ayudará a orientarte en caso de que no haya ninguna otra guía disponible. Si un rayo cae en el avión, los pasajeros no lo sentirán. Todo el avión está cubierto con un revestimiento de aluminio que conduce la corriente eléctrica y no la deja pasar. Esta protección se pone a prueba con un simulador de rayos. Las ventanillas de los aviones tienen forma redondeada para que la presión del aire se distribuya uniformemente. Si fueran cuadradas, se acumularían fuertes corrientes de aire en las esquinas, despresurizando la cabina. Y eso es malo. No creas que te vuelves intocable si vas al baño del avión. La puerta puede abrirse desde afuera. Suele haber un pequeño pestillo en la parte superior de la puerta que permite a la tripulación de cabina sacarte de allí. Es útil para llegar a la gente que está haciendo algo sospechoso en el baño y para ayudar a los que no se sienten bien y, por ejemplo, se desmayaron adentro. Sí, evitemos hacer eso. Las alas parpadean con luces rojas y verdes por la noche para indicar la dirección del avión. La luz verde siempre está en el ala derecha y la roja en la izquierda. Los neumáticos de los aviones están diseñados para soportar una presión de 4 a 5 veces superior a la que realmente experimentan al aterrizar. Es más probable que se rompa la rueda que el neumático. Los pilotos siempre tienen comidas diferentes. Esto es necesario para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria. El vuelo puede seguir adelante si uno de los pilotos se siente mal por culpa de un burrito rancio, pero no con los 2 fuera de servicio. Y procura que nadie pruebe el pescado. Algunas aerolíneas no permiten que los pilotos tengan barba. El vello facial puede impedir que la máscara de oxígeno se ajuste bien, y los pilotos siempre deben permanecer conscientes. Los asientos son azules en la mayoría de los aviones porque este color tranquiliza a la gente. También es más fácil mantenerlos limpios. El ruido de movimiento que se oye después de subir al avión es el equipaje al cargarse. El compartimiento está justo debajo de la cabina, por lo que a veces puede sonar bastante fuerte. En la mayoría de los vuelos de más de 7 u 8 horas, los pilotos tienen acceso a un asiento de descanso especialmente diseñado en la cabina o cerca de ella. Los auxiliares de vuelo suelen tener una sección de la cabina reservada para ellos y a veces está separada de las zonas de pasajeros. Algunos aviones más grandes incluso cuentan con cuartos privados para la tripulación por encima o por debajo de la cabina principal. Las alas de la mayoría de los aviones de pasajeros están situadas en la parte inferior del avión y se las conoce como alas bajas. En primer lugar, si se instalan los motores debajo de alas bajas, estarán más cerca del suelo y serán más fáciles de reparar. En segundo lugar, las alas asumirán parte del impacto en caso de un aterrizaje brusco. Y si el avión cae al agua, las alas se convierten en un salvavidas. Por cierto, un avión puede mantenerse a flote desde 10 minutos hasta 60 horas. Todo depende del modelo de avión, de las condiciones meteorológicas y de las habilidades del piloto. La mayoría de los aviones son blancos porque este color refleja mejor los rayos del sol y el cuerpo del avión no se calienta tanto. Además, los daños se ven mejor sobre el blanco. Y la pintura blanca es simplemente más barata. Los cinturones de seguridad verticales parecen más seguros que el simple cinturón que ves en los vuelos, pero no en el caso de los aviones. Cuando la aeronave entra en una turbulencia, se sacude en el aire. La correa de tu cintura te mantendrá en tu lugar en caso de una sacudida más fuerte.
Los cinturones para hombros requerirían más espacio entre los asientos y esto no está justificado en un avión. En un auto, el impacto suele ser mucho más fuerte, por lo que necesitas esa correa de hombro para no atravesar el parabrisas. Los asientos de los auxiliares de vuelo sí tienen correas para los hombros, pero eso es porque son mucho menos cómodos que los de los pasajeros. Son más estrechos y se colocan de cara a los pasajeros. Los auxiliares de vuelo necesitan protección adicional para no caerse de sus asientos si el avión se sacude con fuerza. Además, tienen que ayudar y dirigir a la gente durante una posible evacuación, y para eso deben estar en óptimas condiciones. Tal vez te hayas dado cuenta de que siempre se ingresa a los aviones por el lado izquierdo. En primer lugar, el capitán suele sentarse en ese lado. De este modo, es más fácil para él alinear el avión con el puente de mando de la terminal. Además, el avión recibe combustible y equipaje por el lado derecho. Si los pasajeros ingresan por la izquierda, la tripulación podrá hacer su trabajo sin ser interrumpida. ¿El cielo es como un desierto? ¿Puede un avión comercial volar más rápido que la velocidad del sonido? ¿Puedes arreglar una aeronave con un trozo de cinta adhesiva? Revisemos tu intuición con esta genial prueba de verdad o mito sobre los aviones. Asegúrate de anotar tus respuestas correctas y de compartir tu puntuación en los comentarios. Entonces, ahí te va la primera. Los aviones comerciales consumen menos combustible que tu carro. ¿Verdadero o falso? De hecho, es verdad. Los vuelos comerciales han sido más eficientes en cuanto a combustible por persona y por kilómetro que los autos por más de una década. Tecnologías mejores y un mayor número de personas que caben en un avión han reducido la intensidad energética de estos viajes casi un 74%. En cuanto a los carros, solo se ha reducido un 57%. Bien, ¿qué tal esta? No hay fila 13 en un avión. Bueno, ahora que lo pienso, nunca he visto la 13A o ninguna otra letra en mi pase de abordar. ¿Y tú? Es verdad, pero solo parcialmente. En los países en los que ese número se considera de mala suerte, realmente no hay fila 13, pero en otros la cifra faltante puede variar según lo que se crea que trae mala suerte ahí. Abrir la puerta de un avión durante el vuelo es un verdadero riesgo para la seguridad. A mí me parece un poco aterrador, pero ¿es verdad? Puedes estar tranquilo. Es solo un mito. Para empezar, las puertas están cerradas, pero aunque no lo estuvieran, nadie podría abrirlas en un vuelo. Es físicamente imposible. La presión de la cabina no permitiría que nadie lo haga. Cuando un avión está en altitud de crucero, está presurizado. La diferencia entre el interior y el exterior es enorme. En otras palabras, la presión dentro de la cabina empuja la puerta y no permite que nadie la abra desde dentro. Y lo que es mejor, la puerta del avión se llama puerta con tapón. Su borde interior es más ancho que el exterior, por eso actúa como un tapón de desagüe de bañera, taponando la puerta sin que se caiga. Tu piel está más seca en un avión que en medio del desierto del Sahara. ¿Puedes creerlo? Si crees que este hecho es verdad, tienes toda la razón. La cabina del avión está presurizada y la humedad ahí está ajustada al 20%. A modo de comparación, en el desierto del Sahara, la humedad promedio del aire ronda el 25% y tu piel está acostumbrada a un 40% como mínimo. Por eso sientes la nariz y la garganta tan secas cuando vuelas. Hace varios años, alguien publicó una foto en internet que se hizo viral en poco tiempo. En esta imagen aparecía un técnico de una aerolínea y parecía estar arreglando un avión con cinta plateada. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser verdad o se trataba de una falsificación? La respuesta no es tan sencilla. No era una cinta plateada normal, así que, en parte, este hecho es un mito, pero sí era un tipo de cinta adhesiva, conocida como speed tape. Cuesta alrededor de $700 el rollo. De hecho, se trata de un adhesivo de aluminio que se puede usar para reparar temporalmente daños menores, hasta que se puedan arreglar adecuadamente. ¿Es verdad que los pilotos evitan el Triángulo de las Bermudas? Después de todo, tiene una reputación tan notoria. Los barcos y los aviones simplemente desaparecen en el aire en esta región. Esto es un mito sin duda. Hoy en día la gente ya sabe que no hay ningún peligro especial en el Triángulo de las Bermudas y los aviones sobrevuelan esta zona con normalidad. La mayoría de los aviones vuelan solos, con pilotos automáticos que hacen todo el trabajo. ¿Mito o verdad? ¿Qué te imaginas?
Es un mito muy extendido. Mucha gente está segura de que los aviones son unos mecanismos súper automatizados que en su mayoría pueden volar solos y que los pilotos están ahí simplemente como apoyo, pero en realidad volar es un trabajo práctico. Necesita una atención constante y una tripulación de vuelo cualificada. Hubo una vez un avión que volaba 2 veces más rápido que la velocidad del sonido. ¿Puede ser verdad o es demasiado inverosímil? Este hecho definitivamente no es un mito. El Concorde podía alcanzar una velocidad de 2140 km por hora. Es mucho más rápido que la velocidad del sonido, que es cerca de 1234 km por hora. Y eso, sin duda, casi 2 veces más lento que el Concorde. Seguro ya escuchaste este dato aterrador. Los aviones vacían los retretes en el aire. Suena alarmante, pero ¿es verdad? Afortunadamente, solo es un mito. Esta leyenda no tiene absolutamente nada de verdad. Los inodoros de los aviones usan un sistema basado en el vacío para transportar todo el contenido fuera de la taza y a un depósito especial. Está situado en la parte trasera de la aeronave y se vacía solo en tierra. Esta es una cuestión complicada. Cuando un avión vuela hacia el este, puede alcanzar mayores velocidades. Entonces, ¿la velocidad puede depender realmente de la dirección? Y es verdad. Es posible gracias a los vientos de gran altitud conocidos como corrientes en chorro. Soplan a una velocidad de 241 a 482 km por hora. Y como nuestro planeta gira de oeste a este, los aviones que se mueven en la misma dirección pueden usar estos vientos para moverse más rápido. ¿Crees que los pilotos pueden controlar el flujo de aire para mantener a los pasajeros dormidos y relajados y ahorrar combustible? Esto definitivamente es un mito. Si le haces esta pregunta a un piloto, es posible que escuches un ridículo como respuesta. La verdad es que la presurización determina el nivel de oxígeno en la cabina. ¿Qué te parece esta? La torre de control del tráfico aéreo más alta del mundo es tan alta como un rascacielos. ¿Puede ser verdad o es solo un mito impresionante? Sé que es difícil de creer, pero es verdad. Cuando un avión aterriza, necesita la ayuda de las luces de la pista y de las balizas del aeropuerto. Esto es parte de las responsabilidades de la torre de control del tráfico aéreo. También gestiona el tráfico en tierra. No es de extrañar que una construcción de este tipo tenga que ser extra alta. El nuevo aeropuerto internacional de Bangkok, en Tailandia, tiene una torre de 132 metros de altura. Su altura es casi igual a la de un edificio de 40 pisos. La construcción de la torre costó $18 millones. Tengo otra difícil para ti. La sensibilidad de tus papilas gustativas disminuye un 30% durante el vuelo. ¿Sí o no? Es verdad, la presión en la cabina combinada con la sequedad del aire adormece un poco tus papilas gustativas. Pero lo más curioso es que esto afecta sobre todo a los sabores salados y dulces. Si te sirven algo picante o amargo, puedes seguir saboreándolo como siempre. Los servicios de comida de las aerolíneas intentan tener en cuenta la menor sensibilidad de las papilas gustativas cuando preparan los alimentos en los aviones. Tienen que modificar mucho de las viejas recetas para que la comida sepa mejor. En cuanto te pongas la máscara de oxígeno, en caso de que la cabina esté despresurizada, podrás relajarte y exhalar. Podrás usarla hasta el final del vuelo. Ojalá fuera verdad, ¿pero lo es? Lamentablemente es un mito. Las máscaras de oxígeno para pasajeros suelen proporcionar suficiente aire para respirar, normalmente por 10 o 15 minutos. En otras palabras, es solo una solución temporal. Pero en la mayoría de los casos, este tiempo es suficiente para evitar que el avión descienda a la altitud de 3050 metros. Ahí es donde la gente puede respirar sin usar tales máscaras. Y como los aviones descienden muy rápido, la necesidad de oxígeno adicional dura como mucho unos minutos. Por cierto, el sistema de oxígeno se revisa regularmente durante las revisiones especiales de mantenimiento. Además, el flujo de oxígeno de los pasajeros y de los pilotos no depende de la electricidad. Las máscaras usan generadores individuales, así que aunque haya algún problema eléctrico a bordo, el oxígeno no se cortará. Mucha gente dice que el avión es el medio de transporte más seguro, pero ¿tú crees eso? Es un mito. El avión es el segundo. Los estudios demuestran que el elevador es el más seguro. Por desgracia, este no podrá llevarte a las Bahamas. Ok, este último fue una especie de broma. Estadísticamente, los aviones son de hecho la forma más segura de llegar a tu destino.
Así que ¿cuántas respuestas correctas tuviste? Dime abajo en los comentarios. Yo tuve 8. Duh. Los pilotos no pueden comer alimentos iguales cuando están trabajando. Imagina que estás en un vuelo transoceánico. El avión está atravesando el Océano Pacífico. Los asistentes de vuelo entregan las cenas. Todo el mundo está disfrutando de la pasta. Sin embargo, la salsa sabe un poco rara. Probablemente esté bien. Después de todo, estás comiendo una comida de avión. No es el plato de un chef de 5 estrellas. El tiempo pasa. ¡Ay, no! Tenías razón. De hecho, algo andaba mal con la comida. Pero si todos los pasajeros tienen el mismo problema, los pilotos también. Para evitar que ambos estén fuera de servicio, se recomienda a los pilotos que no coman la misma comida al mismo tiempo. Si uno se siente mal, el otro puede hacerse cargo. En realidad, esta no es una regla establecida por la Administración Federal de Aviación, pero la mayoría de las aerolíneas tienen sus propios criterios sobre este asunto. Los asistentes de vuelo tienen acceso a equipos ocultos como un desfibrilador, oxígeno suplementario, un extintor de incendios y cinta adhesiva. Pero probablemente el equipo más interesante que tienen son las esposas. Estos objetos están ahí para proteger a los pasajeros de los demás y a veces de sí mismos. En resumen, los asistentes de vuelo tienen todo lo que necesitan para calmar a un alborotador. Las gafas de sol de aviador se ven geniales en los pilotos de las películas, pero en la vida real no usan gafas polarizadas. En primer lugar, tienen un efecto reductor del deslumbramiento. Esto puede causar algunos problemas en la cabina. El piloto tiene que leer los instrumentos, pero los elementos de la cabina, como las pantallas LCD, emiten luz polarizada. Entonces, un piloto con esas gafas polarizadas geniales no puede leer las pantallas con una eficiencia del 100%. Los comandantes no deben usar anteojos por motivos de seguridad. Imagina que hay un destello proveniente del parabrisas de otro avión, pero el piloto no ve la señal debido a las gafas de sol polarizadas. ¿Alguna vez notaste un agujero en la cola del avión? Bueno, la mayoría de los aviones comerciales lo tienen. La próxima vez que te subas a un avión, míralo más de cerca. El agujero tiene un nombre elegante: unidad de potencia auxiliar. Parece un agujero desde el exterior, pero en realidad es un motor oculto. La mayoría de las veces permanece apagado durante todo el vuelo. Comenzará a funcionar cuando el avión aterrice. Proporciona energía a las luces de la cabina, el aire acondicionado y la parte electrónica de la cabina. Sin embargo, no subestimes el poder de la UPA. También puede proporcionar la potencia necesaria para arrancar los motores principales. Has visto un video de Genial y has aprendido qué es la UPA. Un perfecto tema para romper el hielo en una conversación. Desafortunadamente no estás de humor para hablar, solo quieres tomar el avión, aterrizar y comenzar tus vacaciones. Pero solo hay una puerta para abordar, estás al final de una larga fila. ¿Por qué los aviones generalmente no tienen varias puertas? Según los expertos, el mayor problema es que el puente ocupa mucho espacio. Cuando un avión se carga desde la parte delantera y trasera, ocupa 2 espacios. Esto no es ideal para los administradores del aeropuerto. Las terminales recién remodeladas o construidas suelen tener abordaje doble, a diferencia de las terminales más antiguas. Cambio de escenario. Saltamos a un crucero. Hay pasadizos ocultos, puertas secretas en los barcos. Estos secretos los sabemos gracias a un infiltrado. El personal del barco trabaja principalmente en su área designada. ¿Cómo llega un trabajador de un lugar a otro sin usar las escaleras? ¿Y las puertas que usan los pasajeros? Hay una red de pasillos y escaleras dentro del barco que solo utiliza la tripulación. Lo digo en serio cuando digo puertas secretas. Se mimetizan con las paredes. Así pasan inadvertidas para aquellos que no saben dónde está la puerta. Tal vez puedas tropezar con ellas por accidente. Aquí hay una pista. Presta atención a las paredes que están cerca de las escaleras para los pasajeros. Trata de pensar en esos gigantescos cruceros como metales flotantes. Esto me lleva a un hecho divertido sobre las cabinas de los cruceros. Las paredes de las cabinas son magnéticas. Imagina que viajas a varios países a bordo de un crucero. Un viaje de un mes. Coleccionas imanes de muchos lugares y decoras tu cabina. Los verdaderos fanáticos de los cruceros conocen esta magia magnética, por lo que colocan un par de ganchos en su equipaje. Buen consejo, usa ganchos magnéticos para tener almacenamiento adicional en tu cabina. Cuelga ropa, accesorios, postales o sombreros. Hablando de barcos, ¿por qué algunos barcos tienen pequeños agujeros que liberan agua constantemente? Para mantener la sentina libre de agua. El agua se acumula con el tiempo dentro de la sentina, pero se bombea hacia afuera de manera automática. A pesar de que podrían evitar accidentes, los barcos no tienen faros. Si funcionan para los automóviles, ¿por qué no para los barcos? ¿Por qué entonces los barcos no tienen faros?
Con los automóviles, por ejemplo, los faros funcionan porque el área que iluminan es estrecha y ayudan a divisar un obstáculo en la carretera. Para los barcos esto es muy difícil. La fuente de luz debe ser lo suficientemente potente como para iluminar el área que el capitán quiere ver. Los grandes buques de carga, por ejemplo, necesitan más de 1 kilómetro para detenerse o reaccionar. Además, imagina cuán brillante debería ser la luz de estos gigantes como para iluminar toda el área frente a ellos. Los barcos se ven entre sí con diferentes tipos de luces llamadas luces de navegación, que son pequeñas pero prácticas y están organizadas de forma estandarizada para facilitar la visión. Lo emocionante es que los barcos no solo se notan en la oscuridad, sino que también entienden los movimientos y las direcciones en que se mueven los demás. Aquí hay un ejemplo. Imagina un barco con 2 luces de navegación. La del frente es más baja, cerca del piso del barco. La de la parte de atrás está más alta. Esto significa que el barco va a la derecha. Así puedes pasar con seguridad cerca de otros barcos sin golpearlos. Los trenes no tienen cinturones de seguridad. Eso es un poco raro. Cada vez que hay un choque relacionado con trenes, surge este tema. Prácticamente en ninguna parte del mundo se usan cinturones de seguridad en los trenes. Se han realizado diversos estudios sobre este tema. Algunos de ellos hicieron simulaciones de accidentes y los resultados fueron sorprendentes. El uso del cinturón de seguridad en un tren podría aumentar potencialmente la cantidad de lesiones. En los automóviles, los cinturones de seguridad son muy efectivos para proteger al pasajero y se usan todo el tiempo. La función del cinturón de seguridad es proteger a la persona cuando una colisión provoca una desaceleración rápida, pero en los trenes tienen tanto impulso que no se detienen rápidamente. En un avión, los pasajeros usan el cinturón de seguridad al despegar, durante el aterrizaje y si se producen turbulencias. No existen situaciones así en el caso de los trenes. Entrar y salir de una estación no es algo riesgoso. Los expertos piensan que hay otras maneras de invertir tiempo y dinero si se quiere mejorar la seguridad ferroviaria. Ahora estás viajando en tren. Mira por la ventana. Ves pequeñas piedras a lo largo de las vías que te acompañan durante el trayecto. Esas piedras se conocen formalmente como balasto de vía. Hacen un trabajo muy importante. Brindan apoyo y mantenimiento a las vías. Sin embargo, no están ahí por mera coincidencia. Ahora, mira las piedras más de cerca. Puedes notar que no hay una sola que esté redondeada. No son cualquier tipo de piedras tiradas junto a los rieles. Cada pequeña roca tiene bordes afilados y abruptos. Los bordes afilados hacen que se aferren entre sí, protegen las vías del ferrocarril de fuertes golpes, facilitan el drenaje del agua cuando llueve mucho y controlan el césped y otras malezas. Ahora imagina reemplazarlas por guijarros redondos. Se deslizarán hacia abajo. Al final, el balasto se extenderá y las vías se desmoronarán. Lo último que querrías, especialmente si eres un pasajero en un tren que está pasando por ahí. El Himalaya tiene algunos de los picos más altos del mundo, incluido el Monte Everest. Así que no sorprende que a las aeronaves les resulte difícil navegar por la zona. Pero ¿por qué los aviones comerciales tienen prohibido volar allí? Para empezar, estas montañas tienen una altura promedio de más de 6.100 metros. El Monte Everest, la montaña más alta del mundo entero, se encuentra a 8.850 metros de altura sobre el nivel del mar. El área es accidentada, llena de nieve y casi no tiene superficies planas. En caso de una despresurización repentina de la cabina, sería realmente difícil realizar un aterrizaje de emergencia allí, ya que literalmente no hay una área plana. Más aún, debido al entorno con poco oxígeno a tal altitud, es probable que haya muchas turbulencias. No solo es algo desagradable para los pasajeros, sino que los movimientos del aire y la alta velocidad del viento hacen que sea realmente difícil maniobrar el avión. Esta zona también está muy poco poblada, así que no hay mucho allí en términos de sistemas de radar. Y el radar es crucial para la seguridad de la aviación. Sin radares, los pilotos no podrían comunicarse con tierra para determinar las condiciones de vuelo. También puede hacer tanto frío allá arriba que el combustible de los aviones podría congelarse. Claro, los combustibles utilizados en las aeronaves generalmente se congelan a cerca de menos 45 grados centígrados, pero esto puede ser posible por encima del Everest.
La temperatura más baja se registró allí en diciembre de 2004, cuando los termómetros mostraron unos asombrosos menos 42 grados centígrados. Por lo tanto, no es de extrañar que los pilotos no quieran correr este riesgo, especialmente en un vuelo comercial. Entre los pocos aeropuertos ubicados en el Himalaya, hay uno considerado el más difícil para aterrizar en el mundo. Solo 8 pilotos en el planeta están certificados para hacerlo. Se llama Aeropuerto Internacional de Paro y está ubicado en Bután, un país sin salida al mar en el Himalaya Oriental. Aterrizar ahí es muy peligroso porque estás literalmente volando a través de uno de los picos montañosos más altos del mundo. Por no hablar de que esos 8 pilotos también deben tener en cuenta los fuertes vientos. A pesar de los desafíos, logran aterrizar de manera segura a más de 30.000 personas cada año. Además de eso, no hay radar allí para guiar a los pilotos. Por lo tanto, necesita maniobrar la aeronave completamente en modo manual. Deben realizar un seguimiento de sus movimientos en función de los puntos de control visuales específicos a medida que se acercan a la pista. Además, los vuelos solo están permitidos allí durante el día y con buena visibilidad. Estos pilotos también deben tener cuidado con los postes de servicios públicos y los techos en la ladera. Significa que a menudo llevan sus aviones entre los picos de las montañas en ángulos de 45 grados antes de bajar rápidamente a la pista. No es de extrañar que solo 2 aerolíneas vuelen a este aeropuerto. Además de estos pilotos comerciales, hay algunos de helicópteros de rescate especialmente capacitados que pasaron la mayor parte de su carrera a 6.100 metros en el cielo. La mayoría de las veces se asocian con escaladores igualmente experimentados que entrenan cruzando la cascada de hielo de Khumbu. Se lo conoce como el kilómetro cuadrado más peligroso del planeta. Compuesto por pilares de hielo tan altos como edificios de 6 pisos, este enorme tramo de glaciar en el lado occidental del Everest está lleno de agujeros de hielo sin fondo. Se tarda entre 4 y 12 horas en llegar de un borde de la cascada de hielo al otro, dependiendo de la experiencia del escalador. Puedes pensar que es un sitio bastante tranquilo, ya que literalmente solo está rodeado de hielo y nieve, pero esos profesionales afirman lo contrario. Un veterano del Everest dijo que el ruido era en realidad la peor parte del trabajo. La montaña produce horribles chirridos y a veces incluso suspiros. A menudo hace que las personas sientan que les está hablando, advirtiéndoles sobre el entorno traicionero. El Monte Everest no es la única zona de exclusión aérea del mundo. Sorprendentemente, los parques Disney también forman parte de este exclusivo club, así que nunca podrás mirar por la ventana de tu avión y ver la belleza de estos castillos de cuento de hadas desde arriba. En los últimos años, muchas atracciones turísticas llenas de gente, incluidos los parques Disney, han aumentado sus medidas de seguridad para garantizar que sus visitantes estén lo más seguros posible. Debido a eso, ningún avión puede volar a menos de 914 metros de Disneyland en California o Walt Disney World en Florida. Inicialmente fue una prohibición temporal, pero esta regla se convirtió en permanente en 2003. Algunos otros lugares no tienen aviones sobrevolándolos debido a su importancia histórica, como Machu Picchu, ubicado en los Andes peruanos. También hay una gran cantidad de especies raras de vida silvestre y plantas que crecen exclusivamente en esta área. Es crucial que estén protegidos lo mejor posible. ¿Pero qué tiene que ver con que los aviones no sobrevuelen esa zona? En primer lugar, reduce el volumen de productos químicos nocivos en la zona. En segundo, si un avión necesitara realizar un aterrizaje de emergencia en este sitio, causaría daños irreversibles a los edificios y a la vida silvestre. Sorprendentemente, los aviones pueden sobrevolar el Partenón griego de Atenas, pero con una condición: no acercarse a menos de 1.500 metros sobre él. De esta manera, el edificio histórico se mantiene un poco más protegido de cualquier aterrizaje de emergencia, ya que hay áreas especialmente designadas para esto a su alrededor. Tampoco podrás ver el Taj Mahal desde arriba, dado que es una de las piezas arquitectónicas más importantes, antiguas y bellas del mundo. También necesita seguridad adicional. El edificio data de la década de 1600. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1983. Las autoridades indias establecieron una zona de exclusión aérea sobre él en 2006. Lo hicieron para salvaguardar no solo el edificio en sí, sino también las multitudes de turistas que van aquí cada año. De 7 a 8 millones de personas.
El Palacio de Buckingham es bien conocido por ser la residencia del monarca británico. Entonces, por seguridad, también se estableció allí una zona de exclusión aérea. Tampoco se permite que los aviones sobrevuelen el castillo de Windsor para asegurarse de que la familia real esté igualmente protegida. Otros edificios británicos importantes con zonas de exclusión aérea incluyen el número 10 de Downing Street, la residencia y oficina oficial del primer ministro británico y las casas del Parlamento. La casa de George Washington en Mount Vernon, Virginia, solo puede tener aviones volando por encima de ella a más de 460 metros. La histórica mansión de madera fue construida para el presidente George Washington entre 1758 y 1778. Desafortunadamente, el edificio ha sufrido muchos daños a lo largo de los años. Entonces, en un esfuerzo por preservarlo mejor, las autoridades decidieron prohibir las vibraciones producidas por los aviones allí. Por eso se estableció otra zona de exclusión aérea en el lugar. Cubre el espacio aéreo sobre este hito histórico nacional. Esa es probablemente la razón por la que rara vez verás fotos de esta casa desde arriba. Como es la residencia del presidente de los Estados Unidos, no está permitido volar sobre Washington, D.C. También es la sede del Congreso y otros establecimientos. Entonces las autoridades establecieron un área de reglas especiales de vuelo que se extiende por 48 kilómetros alrededor del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. Esto significa que es uno de los aeropuertos con despegues y aterrizajes más precisos. Los pilotos deben abordar con cuidado las zonas de exclusión aérea, lo que a veces resulta en despegues incómodos para los pasajeros. Cada vez que un piloto ingresa a una zona de exclusión aérea es un gran problema, como lo que sucedió en 2005, cuando un piloto condujo accidentalmente su avión hacia una zona prohibida. El Capitolio tuvo que ser evacuado de inmediato y sus actividades regulares fueron interrumpidas. Otras capitales del mundo tienen requisitos similares, como Budapest, por ejemplo. En la capital de Hungría, los aviones no pueden sobrevolar el antiguo centro de la ciudad de Pest y las colinas de Buda. Por lo general, casi todo el tráfico aéreo también está prohibido sobre París, con algunas excepciones. Aeronaves que vuelan a no menos de 2.000 metros. Los helicópteros también están prohibidos dentro de los límites de la ciudad. Solo algunos que realizan misiones precisas pueden obtener una autorización especial. En general, tampoco se permiten aviones de pasajeros cerca de la isla de Manhattan, en parte debido a los edificios realmente altos allí y el riesgo adicional de colisión, pero sobre todo porque los tres principales aeropuertos de Nueva York, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el Newark Liberty y el LaGuardia, están muy cerca uno del otro. Por lo tanto, el tráfico aéreo en el área debe estar muy bien pensado para asegurarse de que los aviones no se crucen. Bienvenido a bordo de nuestro vuelo de Londres a Miami. Tardaremos 4 horas y media. El clima en Miami es... Espera, ¿el piloto dijo 4 horas y media? Suena como un sueño, pero lo más probable es que se convierta en nuestra realidad en menos de 10 años. Boom Supersonic, un fabricante de aviones, está trabajando en un avión supersónico de pasajeros llamado Overture, que podrá transportar de 65 a 80 personas al doble de la velocidad de los aviones comerciales actuales. Una de las principales aerolíneas estadounidenses está interesada en comprar cerca de 40 aviones. La aeronave, que costará $200 millones, pasó recientemente las pruebas de túnel de viento. Si todo va bien, el primer prototipo de Overture terminado saldrá de la fábrica en 2025 y viajará a casi el doble de la velocidad del sonido. El avión podrá llegar a su velocidad máxima sobre el mar, por lo que debería ser ideal para vuelos transatlánticos, y entonces viajar de, digamos, Nueva York a París no debería tomar más de 4 horas, pero primero tendrá que obtener todos los permisos oficiales para hacerlo. Algunas personas son escépticas sobre todo el concepto de superjet de pasajeros al recordar la historia del Concorde. Ese avión de alta gama transportó personas de Londres a Nueva York en aproximadamente 3 horas e hizo otras conexiones transatlánticas. Los boletos costaban la friolera de $10,000 por asiento y los pasajeros tenían acceso a un salón súper exclusivo con langostas y carne Angus para el almuerzo. El Concorde realizó su último vuelo comercial en 2003. Era un gran consumidor de combustible. Además, hubo muchas quejas de personas que vivían cerca de los aeropuertos por el ruido que producía. Se supone que el Overture es más eficiente en combustible, más liviano y tiene un mejor software para hacerlo más aerodinámico. Sin embargo, el ruido podría seguir siendo un problema, porque los aviones supersónicos necesitan motores aerodinámicos que son bastante ruidosos.
eso definitivamente cambiará en el futuro, ya que los aviones han recorrido un largo camino desde su primer vuelo en 1903. En ese entonces, los hermanos Wright comenzaron la era aérea con un vuelo de 12 segundos viajando 37 metros en Carolina del Norte. La velocidad máxima en ese momento era de cerca de 48 kilómetros por hora, pero aún así parecía bastante impresionante. Y el primer servicio aéreo de pasajeros del mundo despegó solo 11 años después. El vuelo de San Petersburgo, Florida a Tampa, Florida, duró 23 minutos. Cubrir la distancia en automóvil alrededor de la bahía tomaba cerca de 20 horas, así que fue un gran ahorro de tiempo. Los boletos costaban $5 y se agotaban con 16 semanas de anticipación, pero la aerolínea cerró en 4 meses. Ahora, la nueva era de la aviación comenzó en la década de 1950, cuando introdujeron el motor turboventilador. Se hizo posible cuando comenzaron a usar materiales resistentes a la temperatura y complejos sistemas de refrigeración por aire. Los aviones también se hicieron más ligeros, ya que estaban hechos de materiales compuestos. Las alas también han mejorado con los años. El perfil aerodinámico, esa es la parte gracias a la cual el aire viaja más rápido por encima del ala que por debajo de ella, se convirtió en el verdadero cambio de juego. Gracias a él, los aviones mantienen una velocidad baja durante el despegue, lo que significa que se mueven con suavidad y consumen menos combustible. El avión más rápido del mundo hasta ahora fue el North American X-15. Estaba propulsado por cohetes y hecho de aluminio y titanio. Una enorme cola en cuña lo ayudaba a mantenerse estable a esa super velocidad. El avión cohete estableció el récord mundial de altitud alcanzando unos 108 kilómetros. Y para hacerlo aún más impresionante, sucedió en 1967. Entonces, si ya era posible en ese entonces, ¿por qué no volamos todos en aviones cohete o al menos supersónicos, especialmente en vuelos de larga distancia? En términos de velocidad, los aviones de pasajeros todavía están donde estaban hace 50 años, principalmente porque acelerar los vuelos también los haría mucho más caros. Volar más rápido significa quemar más combustible. Además, los motores supersónicos son costosos de producir y mantener. Otra razón son las fuerzas naturales. Los vientos afectan la velocidad de un avión y ninguna tecnología puede controlar el viento. Un fuerte viento en cola puede ayudar al avión a avanzar a mayor velocidad y un viento de frente puede reducirla. Los aviones vuelan principalmente a altitudes de hasta 11 kilómetros. Allí arriba el aire es más delgado, lo que significa que hay menos resistencia y un avión puede volar más rápido y ahorrar algo de combustible. Además, las temperaturas más bajas hacen que los motores a reacción sean más eficientes. Otra ventaja de volar a través de esa parte de la atmósfera es que es menos turbulenta, por lo que los vuelos son más suaves. Los jets privados no pueden volar tan alto, son más pequeños y sus motores no son lo suficientemente fuertes para alcanzar tal altitud, así que se mantienen a unos 4,5 kilómetros. ¿Alguna vez has notado esos rastros blancos que dejan los aviones? Su nombre oficial es estelas de condensación y son como nubes artificiales que dejan los aviones. Cuando la aeronave alcanza su altitud de crucero, las temperaturas bajan bastante, a unos menos 55 grados Celsius, y el agua se convierte en partículas de hielo. Cuanto más alto es el nivel de la humedad, más grandes se vuelven esos rastros y aún puedes verlos mucho después de que el avión haya desaparecido. Por lo tanto, las estelas gruesas y largas pueden ser una señal de una próxima tormenta. A veces las estelas pueden incluso ser coloridas. Las gotitas de agua que se forman en la atmósfera pueden congelarse en diferentes tamaños. Todas reflejan la luz del sol en diferentes longitudes de onda, provocando el efecto de un arco iris. Cuando todos los colores se mezclan, aparece el blanco, el color de estela más común. Y los aviones no despegan con el viento, sino en su contra. Es como una cometa. Para hacerla volar, la lanzas contra el viento y entonces despega. Eso es porque hay 4 fuerzas de vuelo: sustentación, peso, empuje y arrastre. La sustentación se genera porque la velocidad del aire es mayor por encima de la cometa que por debajo. La cometa se empuja hacia arriba. Esta es la fuerza de sustentación. Pasar por una tormenta es una experiencia bastante aterradora, pero ¿realmente es tan peligroso como parece? De hecho, los momentos más críticos con tiempo ventoso son el despegue y el aterrizaje. Los fabricantes de aviones prueban sus naves y especifican los límites de velocidad a los que los pilotos deben moverse en diferentes condiciones climáticas. En algunos aeropuertos los vientos son bastante fuertes durante todo el año, por lo que el aterrizaje puede ser inestable. Se requiere un piloto verdaderamente profesional para aterrizar cuando el viento golpea la pista. A veces el viento cambia inesperadamente su velocidad y dirección. El piloto realmente tiene que saber lo que está haciendo para aterrizar cuando cambia la dirección del viento. De lo contrario, el riesgo de salirse de la pista es bastante grande. Y el calor extremo es otra condición climática que puede impedir que un avión vuele. Los aviones vuelan generando sustentación con sus alas. El aire debajo de ellas eleva el avión. En condiciones de calor extremo, un avión no puede producir tanta sustentación. Eso es porque el aire caliente se expande y se vuelve mucho menos denso que el aire frío.
Con menos sustentación, al avión le puede resultar muy difícil despegar y volar. De hecho, es poco probable que la electrónica responda bien al calor o a la humedad extremos, y el sistema de climatización puede fallar. Los aviones más pequeños no pueden operar a una temperatura de más de 48 grados Celsius. Los aviones más grandes de Airbus y Boeing funcionan mejor por debajo de los 52 grados Celsius. Ok, esas misteriosas campanadas que escuchas durante el vuelo son una especie de lenguaje secreto que la tripulación usa para comunicarse entre sí. El timbre que escuchas poco después del despegue informa a la tripulación que el tren de aterrizaje se está retrayendo. Un solo timbre durante el vuelo es una señal de que uno de los pasajeros necesita la asistencia de la tripulación. Cuando están sirviendo los alimentos y se les acaba alguna comida o una bebida, pueden pedirles a sus colegas que compartan la que tienen usando un combo de timbre alto y bajo. 3 tonos bajos significan que se acerca una gran turbulencia, por lo que la tripulación debe abrocharse el cinturón. ¿Alguna vez has notado la luz parpadeando en la cabina antes del despegue? No tienes nada de qué preocuparte. Ocurre cuando el piloto desconecta un avión de la fuente de alimentación del aeropuerto y cambia a la de a bordo. Esta transición rápida puede causar parpadeo. Un mecánico de Illinois fue llamado para remolcar un vehículo. Cuando se acercó al Ford Ranger volcado, le llegó la inspiración. La mayoría solo habría visto un auto accidentado, pero él vio un tipo de vehículo totalmente nuevo. Tomó 2 camionetas, una Ford Ranger y una Ford F-150, y pasó 6 meses trabajando en un nuevo y extraño vehículo. Con los 2 autos combinados, creó la ilusión de que solo había uno. Cuenta con espacio suficiente para pasajeros e incluso está legalmente aprobado para circular por las calles. Las 4 ruedas de la parte superior giran autónomamente alineadas con las de la carretera, lo que deja a todo el mundo confundido. Sí, y tiene un aspecto bastante extraño, incluso cuando está estacionado. La importancia de comer vegetales es algo que muchas empresas intentan transmitir a sus potenciales compradores. Una empresa en Inglaterra llamada Bird's Eye lo llevó al siguiente nivel. Construyeron un auto con forma de guisante para promocionar sus productos. Fue construido sobre el chasis de un karting todoterreno y tiene muchas partes de un Volkswagen Beetle. Puede que parezca un juguete, pero no lo es. Equipado con un pequeño motor Honda, este pequeño guisante verde puede alcanzar los 100 km por hora. Lamentablemente no lo verás en las calles, ya que su único objetivo era ser parte de un anuncio publicitario. Sin embargo, ganó mucha fama gracias a los anuncios y se rumorea que mucha gente llegó a preguntar cómo podía comprar este extraño vehículo. En 1964, en los Estados Unidos, se diseñó un Jeep pequeño y ligero llamado Mini Moke. Lo ofrecieron a Gran Bretaña, creyendo que se adaptaría a su terreno. Sin embargo, fue rechazado por su escasa distancia al suelo. Además, las puertas laterales abiertas no estaban del todo adaptadas al clima inglés. Volvieron a ofrecerlo en lugares con climas más cálidos como Portugal y Australia. La idea era que pudiera ser utilizado para el turismo y que ofreciera una forma fácil de viajar. Como no contaba con ninguna otra ventaja para actividades divertidas, como una atracción en las 4 ruedas, perdió popularidad. Sin embargo, está resurgiendo gracias a la introducción de los motores eléctricos. Y no es de extrañar, la altura libre ahora es mayor. Los asientos son más cómodos y el precio también es bastante asequible. En la actualidad cuesta unos $21,000. A principios del siglo XX, los autos comenzaron a dominar las calles. Algunos funcionaban a vapor, pero eran demasiado ruidosos. Incluso hubo vehículos eléctricos, pero como no podían funcionar fuera de las ciudades, tampoco se pusieron de moda. Sin embargo, hubo otro diseño más extraño. A principios de los años 20 se inventó el Leyad Helica, también conocido como el avión sin alas. En este vehículo el conductor se sienta adelante y un pasajero atrás. La carrocería aerodinámica del Leyad Helica tiene una estructura similar a la de un avión. Está hecha principalmente de madera contrachapada con una gran hélice en la parte delantera para empujar el auto hacia adelante. El diseñador creía que todas las piezas normales de un vehículo añadían peso innecesario. En aquella época el acero era increíblemente importante para otros usos y el chasis ligero fue su solución. Con un peso de unos 250 kilos, este vehículo podía alcanzar velocidades de hasta 170 km por hora. Suena fantástico, pero había un gran inconveniente. Era muy ruidoso. Para protegerse los oídos, la gente debía llevar unos cascos similares a los de un avión real. No era la mejor opción para un viaje por la calle, pero sorprendentemente se vendieron 30 unidades. Con la escasez de combustible en la década de 1940, los inventores intentaron hallar formas alternativas de transporte. Los vehículos eléctricos volvieron a ser considerados después de haber sido abandonados en forma de planos durante los últimos 30 años. Así, en 1938, se diseñó un flamante auto eléctrico llamado Love Electric, que finalmente fue construido en 1942.
Se trata de un vehículo de 3 ruedas con forma de huevo y espacio para un solo pasajero. Este huevo con ruedas funcionaba con baterías. Una carga completa era suficiente para que recorriera hasta 100 kilómetros. Además, podía circular por las carreteras a una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Como si fuera poco, era bastante ligero. Solo pesaba unos 350 kilos. Ojalá tuviera un auto así hoy en día. Cabría en cualquier estacionamiento. Además, gracias a su visión de 270 grados, no tendría puntos ciegos. Lamentablemente, no se puso de moda y solo se fabricó uno. La ingeniería alemana siempre ha presentado un alto nivel en sus automóviles, y un modelo, el Amphicar, los llevó a otro nivel. Era un auto que también podía meterse al agua y funcionar como un barco. Si bien circulaba a velocidades modestas por la carretera y las ruedas estaban ligeramente más bajas de lo normal, una vez en el agua, las ruedas delanteras funcionaban como turbinas. Podía navegar a una velocidad de hasta 7 nudos. Los diseñadores eran conscientes de que no era el mejor barco ni el mejor auto, así que lo anunciaron como el mejor barco para las calles y el mejor auto para el agua. De hecho, era bastante aceptable a la hora de navegar. Muchos se sorprendieron de que no tuviera fugas, ni siquiera después de dejarlo estacionado durante varias horas. Su popularidad creció y en los años 60 se vendieron casi 4.000 vehículos. Incluso inspiró varios modelos de autos barco en la industria automovilística. Oye, ¿alguna vez pensaste en alquilar una limusina? ¿Y qué tal si una limusina se cruzara con un avión? Un sujeto decidió combinar su amor por un avión 727 con la posibilidad de conducirlo por la carretera. Primero consiguió un avión, le quitó las alas y la cola y acopló la carrocería a un autobús Mercedes-Benz. Así que es una especie de autobús normal disfrazado de avión. Con 16 metros de largo se convirtió en la mayor limusina del mundo. Tiene espacio suficiente para 40 personas y sin embargo puede conducir hasta 200 kilómetros por hora. La cabina fue conservada en su mayor parte, sin embargo, el volante fue reemplazado por razones obvias. La escalera plegable original aún funciona, lo que representa una agradable bienvenida a los pasajeros mientras suben a la limusina Boeing. Sorprendentemente está habilitada para ser conducida en las calles e incluso puedes alquilar esta limusina de 11.000 kilogramos. A principios del siglo XX, los motores se volvieron mucho más eficientes y la disponibilidad de gasolina asequible ayudó a que los automóviles se popularizaran. En 1927, los diseñadores desarrollaron algo muy elegante. Conoce al Bugatti Royale. Fue el auto más lujoso jamás fabricado, con 6,5 metros de largo y un peso de 3.000 kilos, casi el doble del promedio de un sedán construido hoy en día. Sin embargo, al momento de su creación, hubo un gran declive en la economía mundial. Lamentablemente, este exagerado auto no tuvo éxito. Ni siquiera la realeza europea tenía interés en una compra tan extravagante. Habían previsto fabricar 25, pero una vez que el interés desapareció, solo se vendieron 3. La línea de producción fue interrumpida con solo 7 vehículos construidos. El diseño del motor se inspiró en un motor de avión francés y es el más grande jamás construido. Sin embargo, tras el fracaso del Bugatti Royale, los motores restantes fueron utilizados en los recién desarrollados vagones de alta velocidad para el sistema ferroviario francés. En 1930, un inventor llamado John Archibald Purves creó algo que consideraba el vehículo de alta velocidad del futuro. Se inspiró en los diseños de Leonardo da Vinci. John pensaba que el pintor había dado en el clavo, por lo que creó el Dynasphere, un vehículo de una sola rueda que funcionaba con electricidad. Esta singular rueda de 3 metros de altura, hecha de una reja de hierro y recubierta de cuero, pesaba unos 450 kilos. El asiento del conductor y el motor estaban conectados e instalados sobre ruedas. Al principio solo era posible doblar si el conductor se inclinaba hacia un lado u otro, pero más tarde se implementó un volante para hacer las cosas más fáciles. Podía alcanzar hasta 50 kilómetros por hora. Hubo cierto interés en él como una actividad divertida para la playa. Y también se fabricó una versión con 8 asientos. Por desgracia, la visión del diseñador de unas ruedas gigantes que reemplazaran a los autos no se hizo realidad, probablemente porque no logró encontrar una forma de detenerlo sin hacerlo chocar con algo. Bueno, ahí estás. Te espera un largo vuelo y eso te estresa. Pero no te preocupes. Te voy a contar algunos trucos y secretos de viajeros experimentados que harán que tu travesía sea más fácil y relajada. Lo primero es lo primero. Dime la verdad. ¿Eres de los que llevan demasiado equipaje? Entonces tengo una solución para ti. Intenta aprovechar todo el espacio del que dispongas. Por ejemplo, es una buena idea meter los objetos pequeños, como los calcetines y el traje de baño, dentro de los zapatos. Coloca la bufanda y el cinturón en el bolso y así sucesivamente. Si vas a viajar con una mochila, pon los objetos más pesados en el fondo. Además, intenta enrollarlo todo. Así tu ropa ocupará menos espacio y no se arrugará tanto. Cuando salgas de viaje, deja tu enorme cartera en casa.
En su lugar, guarda todo lo imprescindible, como el pasaporte o el dinero en efectivo en un recipiente pequeño o incluso en un portacosméticos. También puedes utilizar una lata de caramelos de menta para guardar las tarjetas de crédito y el dinero. Mételo todo dentro, cúbrelo con un trozo de papel y llena la lata de caramelos. ¡Listo! Ya tienes el escondite perfecto. Deja en casa los frascos grandes de loción o crema hidratante. Consigue un estuche de lentes de contacto y llena sus compartimientos con los productos que necesites. Te resultará más útil durante el vuelo. El aire es realmente seco dentro del avión. Puedes utilizar pequeños recipientes de viaje para colocar artículos útiles para el viaje. Pero si te preocupa que algún líquido pueda derramarse, pon un poco de film transparente sobre la parte superior del recipiente y luego cúbrelo con la tapa. Si llevas contigo algunas vitaminas u otras pastillas, puedes conseguir un organizador de pastillas de viaje como este de Amazon. Tiene varios compartimientos de distintos tamaños y en cada uno de ellos caben de 13 a 21 pastillas o cápsulas. Además, tiene un cierre que mantendrá tus medicamentos a salvo del polvo y la humedad. Ahora, llegas al aeropuerto con mucha antelación y decides pasear por la zona libre de impuestos. Y aunque no tenías pensado comprar nada, no puedes evitar meterte algunos productos en el bolsillo. Ups, quiero decir, en el carrito de compras. No te sientas mal, no es tu culpa. Muchos aeropuertos están diseñados de una manera especial que te hace sentir relajado y a gusto. Sí, me refiero a las enormes ventanas, la gran cantidad de luz, los sillones masajeadores y las cómodas zonas para sentarse. Estadísticamente, los pasajeros tranquilos tienen un 10% más de probabilidades de gastar dinero en las tiendas y en comida. Otra forma que tienen los aeropuertos de manipularte para que gastes tu dinero es hacerte pasar por las relucientes tiendas libres de impuesto justo después del control de seguridad. Pero lo más curioso es que el pasillo de estas tiendas suele desviarse hacia la izquierda. Esto se debe a que la mayoría de la gente es diestra, lo que significa que utilizan el brazo derecho para llevar su equipaje y es más probable que miren a la derecha mientras pasan por las tiendas. Y la zona del duty free que vira a la izquierda deja más espacio a la derecha, donde es más probable que los pasajeros miren. Por cierto, aunque el duty free tiene fama de ser más barato que las tiendas de la ciudad, no siempre es cierto. Por ejemplo, es probable que los dulces, las bebidas y los perfumes cuesten más en el aeropuerto. Además, ten cuidado con lo que compras en una tienda libre de impuestos si tienes un vuelo de conexión. Algunos aeropuertos no permiten llevar líquidos de más de 1 litro en la escala, aunque sean del duty free shop y estén en bolsas selladas. Llegar al aeropuerto 2 horas antes del vuelo no es realmente necesario. Claro que hay centros de transporte muy concurridos en los que incluso 2 horas pueden no ser suficientes, pero en la mayoría de los casos, esta recomendación no es más que un ingenioso plan para hacerte gastar más dinero en compras, comida y bebida. Después de pasar todos los controles de seguridad y de pasaporte, te espera la hora dorada. Son 60 minutos durante los cuales es muy probable que abras tu cartera para comprar un café y un bocadillo, elegir un libro para leer o incluso gastarte una suma considerable en un perfume nuevo. Comprar agua embotellada en el aeropuerto puede llevarte fácilmente a la bancarrota. Hay una cosa que todo viajero debe saber. Hay agua gratis en la mayoría de los aeropuertos. Solo tienes que pasar el control de seguridad con una botella de agua vacía y buscar un punto de recarga. Estos lugares suelen estar cerca de los baños. Si no encuentras dispensadores modernos, debe haber al menos un bebedero. Si puedes evitarlo, no cambies dinero en el aeropuerto. Allí nunca obtendrás una buena cotización. Quienes hayan olvidado comprar divisas antes de viajar, pueden pedirlas por internet y recogerlas en el aeropuerto. Algunos servicios solo necesitan unas horas de antelación. O incluso puede ser mejor utilizar un cajero automático para sacar dinero en el destino final. Para que tu viaje sea más llevadero, invierte en una maleta de calidad. Así te asegurarás de que los cierres no se rompan y tus cosas no terminen desperdigadas entre el equipaje de los demás. La mejor opción es comprar una maleta ligera. No necesitas peso adicional mientras viajas, ¿verdad? Y las ruedas giratorias te ayudarán a mover la maleta con mucha más facilidad.
Si existe la posibilidad, coloca un dispositivo electrónico de seguimiento en tu maleta antes de despacharla. Te ayudará a rastrearla durante el viaje. No tiene por qué ser algo caro. Puedes conseguir uno de estos aparatos a un precio razonable. Un consejo muy importante: saca una foto de todo lo que has colocado en la maleta antes de ir al aeropuerto. De esta forma, si pierdes tu equipaje, podrás reclamar a la aerolínea o a tu compañía de seguros mostrándole los objetos que se han perdido. Eso aumentará tus posibilidades de recibir una indemnización por tus cosas. También puedes imprimir una copia de tu tarjeta de embarque y guardarla dentro de tu maleta. De este modo, si la maleta se pierde, será más fácil para los trabajadores del aeropuerto identificarla. Si usas lentes de contacto, es mejor que te los quites antes de embarcar. El aire seco del interior del avión puede deshidratar los ojos y hacer que los lentes resulten muy incómodos. ¡Ay! Cuando estés en el aeropuerto de un país nuevo, es posible que sientas la tentación de probar alguna comida nueva que te ofrezcan o de comprar algún bocadillo regional para hacerte un festín más tarde en el avión. Pues no lo hagas. Comer cualquier cosa a la que no estés acostumbrado antes de volar puede hacer que pases más tiempo del previsto en el baño del avión. Ya sabes a lo que me refiero. ¿Dónde está mi pasaporte? Aquí está. Espera, ¿me olvidé la tarjeta de crédito en la tienda? No, aquí está. ¿Te suena? Si tiendes a preocuparte por tus documentos y tarjetas mientras deambulas entre la multitud del aeropuerto, puedes comprar una cartera multibolsillo para el cuello, como esta. Tiene una correa ajustable y espacio suficiente para guardar el pasaporte, las tarjetas, el dinero e incluso las llaves. Si viajas con tu familia, es mejor que lleves una cartera de viaje familiar grande. Puedes encontrar una lo suficientemente espaciosa como para que contenga todos tus documentos y las cosas que necesitas tener a mano mientras viajas. Y si además está dividida en varios compartimientos con nombre, no tendrás que perder el tiempo intentando recordar en cuál de ellos has metido la tarjeta de crédito. Aquí tengo un dato extra para ti. Si alguna vez observas las letras SSSS o *S* en tu tarjeta de embarque, prepárate para recibir controles de seguridad adicionales. En lugar de estas letras, puede haber un dibujo en forma de tablero de ajedrez. De todos modos, si tienes alguna de estas marcas, tu equipaje de mano también puede ser sometido a una inspección minuciosa. ¿Por qué podrían elegirte para un control secundario? Algunos de los criterios son hacer una reserva de ida o pagar el billete en efectivo. En otros casos, la selección es absolutamente aleatoria. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos del Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado.
Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Knossos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado.
Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. ¿Quieres saber cómo será volar en el futuro? Entonces estás en el lugar adecuado. Camas en clase turista, vehículos voladores verticales, servicio de comida a bordo manejado por inteligencia artificial. Abróchate el cinturón y emprendamos el vuelo. Pero antes tengo que preguntarte, ¿has oído hablar alguna vez de los premios Crystal Cabin? Son como los Oscar del diseño de interiores aeronáutico. Y aquí están algunos de los ganadores más recientes. Te presento Skynest, una cama reclinable para personas que viajan en clase turista. Estos nidos están pensados para vuelos de larga distancia. Son como una isla para dormir situada en medio del avión. Y puedes reservar una franja horaria de 4 horas si quieres dormir una verdadera siesta durante el vuelo. La mejor noticia es que este diseño se introducirá probablemente el año que viene. Cuando viajes en clase turista premium en trayectos largos, podrás utilizar un diseño inteligente de asientos. Incluye asientos más anchos y reposabrazos dobles, lo que significa que ya no tendrás que pelearte por el espacio con tus vecinos. Además, habrá filas totalmente flexibles con cojines que pueden elevarse para formar camas reclinables. Lufthansa Group ha prometido que los pasajeros premium podrán reservar suites con camas dobles y viajar en asientos calefaccionados y refrigerados con control de temperatura. Como ves, las compañías aéreas trabajan intensamente en el diseño de las cabinas de los aviones, lo que podría repercutir en el futuro del transporte aéreo. Por el momento se centran en la experiencia de los viajeros dentro de las paredes del avión. Como resultado, tenemos algunos productos destacables. Las suites de primera clase de Singapore Airlines o la cabina La Première de Air France, que serán una de las mejores cabinas de primera clase del cielo. Contará con suites equipadas con sofás y sillas independientes, y cada suite tendrá 5 ventanas a lo largo de la pared. Esto la convertirá en la suite de primera clase más larga del mundo. Por su lado, Airbus patentó la idea de una experiencia de vuelo más interactiva, especialmente para los afortunados pasajeros que ocupen asientos de ventanilla. Con la ayuda de un equipo de seguimiento ocular, el avión podría resaltar los objetos significativos que estás mirando y proporcionarte información detallada que aparecería en una pantalla semitransparente en la ventanilla. También podría enviar datos a dispositivos conectados por Bluetooth o Wi-Fi. De este modo, los despegues y aterrizajes serían más emocionantes y podrías obtener mucha información sobre cada ciudad a la que llegues. A Qatar Airlines, por su parte, se le ocurrió la idea de las Q-Suites. Su aspecto es el siguiente. En los laterales hay suites individuales, mientras que la parte central puede transformarse en una suite doble para viajar con tu pareja o puedes disponer de un espacio privado. Incluso puedes mover las paredes y convertir el lugar en una suite cuádruple que se puede utilizar para una reunión. También podría haber algunas mejoras en la clase turista. La idea es aportar más comodidad, sobre todo en los vuelos de larga distancia. Una empresa llamada Zodiac Seats presentó una patente basada en una configuración de asientos en zigzag. Fíjate en este pasillo, que contiene 3 y 4 asientos, cada uno de ellos orientado en sentido contrario. Hay mucho más lugar para los hombros que en los asientos normales. Además, los pasajeros tienen mucho más espacio para las piernas. Sí, puede que algunas personas se sientan un poco incómodas teniendo que mirar a su vecino durante más de 8 horas.
Pero, ¿no merecen la pena estas mejoras de espacio? Ya sabes que moverse por la cabina mientras los auxiliares de vuelo sirven comidas y bebidas es un poco complicado. Además, tienes que comer a una hora exacta con los demás, y si no tienes hambre, renunciar a la comida. Pues bien, los robots podrían ser la solución. Una empresa ha sugerido el uso de cápsulas del tamaño perfecto que podrían deslizarse por la barandilla en medio del pasillo y entregar las bebidas y la comida para los pasajeros. De este modo, se podría comer a la hora que más nos convenga sin levantarnos del asiento. Es probable que esta solución resuelva los problemas del servicio de comidas. Mejor aún, permitiría reducir el número de cocinas en los grandes aviones. Por desgracia, esta idea se presentó hace 60 años y aún no se ha puesto en práctica. Así que quizá no sea tan genial como parece. Otra idea relacionada con el servicio de comidas a bordo incluye el uso de la IA. Según sus creadores, la tecnología registrará lo que los pasajeros dejan en sus bandejas y posteriormente utilizará estos datos para sugerir diversos planes de catering en vuelos posteriores. Ahora bien, aunque estas mejoras prometan hacer el viaje mucho más cómodo, no son exactamente revolucionarias. En cambio, mira estas innovaciones. Aviones de despegue y aterrizaje vertical. El concepto de cabina de taxi aéreo de Hyundai Transys optimiza el espacio y le da prioridad a tu intimidad en una cabina compartida. Si hablamos de vuelos cortos, tenemos City Airbus Next Gen. Se trata de un vehículo totalmente eléctrico de despegue y aterrizaje vertical con 4 plazas basado en el concepto Lift and Cruise. Puede operar en un radio de 80 kilómetros y tiene una velocidad de crucero de 120 kilómetros por hora. Otro proyecto asombroso son los aviones de pasajeros con copilotos IA, o incluso pilotos. Algunos expertos afirman que los aviones podrían volarse en forma totalmente automatizada. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta idea. Un piloto experto forma parte de un complicado sistema de seguridad que reduce los riesgos y mantiene a salvo a los pasajeros. Los pilotos tienen que ser navegantes, técnicos, ingenieros y expertos en meteorología. En un día normal de trabajo, el piloto tiene que tratar con el personal de tierra, otras tripulaciones aéreas, la tripulación de cabina, el control del tráfico aéreo y los pasajeros. No es sencillo. Y no hay que olvidar que tienen que comunicarse bien no solo en términos de aviación, sino también a nivel interpersonal. ¿Podrá la IA hacer lo mismo? El tiempo lo dirá. Pero volvamos a las ideas más atrevidas sobre el futuro del transporte aéreo. Algunos expertos afirman que en algún momento de 2040 podremos tomar un avión hipersónico. Mucha gente cree que la era de los aviones supersónicos terminó en 2003 cuando el Concorde dejó de ser rentable, luego de varias décadas. Pero parece que la situación podría cambiar pronto. Los nuevos aviones supersónicos volarán a alturas increíbles y es probable que su velocidad sea al menos 6 veces superior a la de cualquier otro avión de pasajeros. Viajar de Nueva York a Londres llevará menos de 2 horas. En comparación, hoy en día un avión convencional tarda 8 horas. Pero hay un problema. Los billetes de avión supersónico costarán mucho. Y estadísticamente la gente tiende a priorizar el precio sobre la velocidad. Así que los expertos no creen que mucha gente esté dispuesta a pagar unos cuantos miles de dólares para ir de Londres a Sydney en 4 horas. Además, esos aviones necesitarán mucho combustible líquido de hidrógeno, y por el momento no es nada barato. Es difícil imaginar cómo serán los aviones en 2050. Estas máquinas voladoras seguirán cambiando durante las próximas décadas, y hay muchas posibilidades de que en algún momento las ventanas empiecen a desaparecer. De este modo, los aviones serán más resistentes y estarán mejor preparados para las altas velocidades. Las ventanillas hacen que los aviones sean más pesados, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible. No es de extrañar que los aviones de carga no tengan ventanas. Los aviones también serán más elegantes y probablemente estarán cubiertos de paneles solares. También existe un concepto de avión cuya cabina está hecha de polímeros transparentes. No sé tú, pero yo nunca me subiría a un avión así. Eso sí que me da aerofobia. Lo más probable es que dentro de unas décadas veamos un avión hipersónico con un motor de reacción que pueda convertirse en un cohete capaz de volar al espacio. Se le inyectaría oxígeno líquido en el tubo de escape, convirtiendo el motor en un cohete y ayudando al avión a alcanzar velocidades enormes. Y a la vuelta, volvería a convertirse en un motor de reacción normal. ¿Cómo pueden sobrevivir las arañas cuando pierden una pata? Cuando se encuentran en una situación peligrosa y tratan de huir, pueden perder las patas y hacerlas crecer de nuevo solo un par de meses después.
Sobreviven sin problemas porque la mayoría de las veces estas se desprenden en los puntos de quiebre. Son articulaciones que contienen músculos que se contraen, lo que ayuda a las arañas a minimizar la pérdida de sangre. Si pierde una pata en la parte anterior al punto de rotura, la araña seguirá desprendiéndose de ella, pero perderá más sangre. En este caso, será más difícil que el animal se recupere. Hablando de arañas, ¿has notado cómo a veces se quedan extremadamente quietas durante mucho tiempo? Están inmóviles mientras esperan que una presa potencial se pose en su tela. Cuando se mueven, malgastan energía y atraen una atención innecesaria hacia ellas. O bien las ve un pájaro hambriento que busca un bocado rápido, o la araña se queda con hambre porque es menos probable que las moscas se acerquen a la telaraña. Al tejer una telaraña, gastan mucha energía. Incluso después de terminarla, una araña puede tener que esperar días o semanas para atrapar algo. Por lo tanto, es importante ahorrar tanta energía como sea posible. Las arañas cazadoras son mucho más activas, pero la mayoría de ellas son depredadoras nocturnas. Pasan sus días relajándose escondidas, bajo una roca o en un nido. Las papas asadas pueden permanecer calientes durante mucho tiempo y esto tiene que ver sobre todo con la corteza de grasa y almidón, que es como una especie de capa aislante. Cuando se hierve previamente una papa, esto hace que sus gránulos de almidón absorban agua y se hinchen hasta que las moléculas de carbohidratos se filtran para producir una especie de gel espeso. Al estar las papas en el horno, la alta temperatura expulsa la humedad. Esto hace que el almidón gelatinizado quede en el exterior del trozo de papa y crea una corteza crujiente. Esta atrapa el calor en el interior. La grasa de la bandeja de hornear se acumula también en las grietas y la estructura que mantiene el calor permanece fuerte. Los pájaros no se electrocutan cuando se posan en los cables de alta tensión porque no son los voltajes los que pueden dañarlos, sino las diferencias de voltaje, y la electricidad no fluirá sin ellas. Así pues, si vemos que un pájaro se posa en un tendido eléctrico de, por ejemplo, 35.000 voltios, la falta de diferencia de voltaje es algo que mantiene al animal a salvo. Pero si accidentalmente extiende sus alas y toca otro cable de luz que esté a un voltaje diferente, no acabará bien. Esa es la razón por la que las compañías eléctricas se aseguran de que haya mucho espacio entre los cables. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los pilotos de avión no intentan aterrizar en el pasto cuando el tren de aterrizaje no se despliega? La hierba puede parecer una buena solución al principio porque es blanda, es cierto, pero la superficie no es ni lisa ni uniforme. Cuando la presión es alta, el aterrizaje en el pasto puede provocar movimientos imprevisibles y causar problemas como la formación de estructuras que se produce por el rebote y la presión desigual. Esto puede incluso provocar una fuga de combustible e impedir la apertura de las puertas. Las cabezas calvas tienden a ser brillantes, aunque la piel de otras partes del cuerpo humano no lo sea. La mayor parte de nuestra piel está cubierta de pequeños pelos que le dan una especie de aspecto aterciopelado, de pelusa de melocotón. En el caso de la calvicie masculina, los folículos pilosos tienden a encogerse y se convierten en células de la piel, lo que significa que no hay pelo en absoluto. Y el cuero cabelludo es especialmente brillante debido a las glándulas sebáceas. Estas producen y segregan una especie de materia grasa que protege nuestra piel. Las glándulas sebáceas se encuentran por toda la piel, pero el cuero cabelludo tiene muchas más. Así, esta grasa recubre la piel, por lo que la convierte en una superficie más brillante. Y los gatos domésticos rara vez se maullan entre sí, pero se vuelven parlanchines con los humanos, y esto podría estar relacionado con la domesticación. El proceso de domesticar a los gatos y tenerlos como mascotas comenzó hace casi 10.000 años. Antes de eso, eran bastante solitarios. Rara vez se encontraban con otros gatos, por lo que ni siquiera tenían que usar sus voces para comunicarse entre sí. En su lugar, se comunicaban a través de su sentido del olfato, que incluía cosas como frotarse contra un determinado objeto, por ejemplo, un árbol. Así que ni siquiera tenían que estar cara a cara con otros miembros de su especie para enviar un mensaje. Y así es como se comunican hoy en día también. Pero los humanos no tienen un olfato tan bueno como el de los gatos, así que estas astutas criaturas tuvieron que pensar una forma de enviarnos un mensaje y seguir obteniendo lo que querían de nosotros, que resultó ser el maullido. Si planeas una excursión de un día a un desierto, por ejemplo el Sahara en el norte de África, vas a querer llevar un buen protector solar y mucha agua, por supuesto. Pero también un buen saco de dormir si piensas pasar la noche ahí. Los desiertos se vuelven realmente fríos durante la noche. En el Sahara las temperaturas pasan de una media de 37 grados Celsius durante el día a menos 3 grados Celsius durante la noche. Este cambio tan drástico se debe a dos factores principales: la humedad y la arena. La arena no retiene bien el calor. Cuando la luz y el calor del sol llegan a un desierto, los granos de arena de la capa superior absorben el calor, pero lo devuelven al aire con relativa rapidez. Así que, durante el día, la arena irradia la energía procedente del sol, lo que acaba calentando el aire y provocando temperaturas extremadamente altas. Y durante la noche, la arena vuelve a perder rápidamente el calor.
Pero esta vez, no hay luz solar que recaliente el desierto. Esto deja la arena más fría que antes y conduce a una temperatura así de baja. En los desiertos áridos como el de Atacama en Chile y el Sahara, la humedad es extremadamente baja. Eso significa que la cantidad de vapor de agua en el aire es casi nula. A diferencia de la arena, al agua le va bien almacenando el calor. El vapor de agua en el aire atrapa el calor cerca del suelo. Es como si cubrieras el suelo con una enorme manta. De esta manera evitas que se disipe en la atmósfera. Además, cuando el aire tiene un alto nivel de humedad, requiere más energía para calentarse. Eso significa que esa misma energía tarda más en desaparecer, y los alrededores demoran en enfriarse. Como casi no hay humedad en los desiertos, estas zonas pueden calentarse y enfriarse rápidamente. Ok, si calientas el agua para el té en el microondas, tendrá peor sabor que cuando se hace con una tetera. Eso es porque la temperatura del líquido es el factor principal para un buen té. El agua debe alcanzar la ebullición antes de que la viertas sobre las hojas de té, ya sean sueltas o en bolsa. Es algo fácil de hacer con las teteras, tanto las eléctricas como las de estufa. Cuando el quemador o el calentador están encendidos, el agua del fondo del recipiente se calienta. Y a medida que lo hace, el agua del resto de la tetera llega al punto de ebullición. Un microondas no calienta desde el fondo. Crea ondas electromagnéticas que saltan aleatoriamente alrededor de la máquina. Probablemente lo hayas notado al intentar recalentar las sobras. Acaban parcialmente congeladas en algunos puntos y extremadamente calientes en otros. Lo mismo ocurrirá con el agua porque es difícil controlar la energía de las microondas. El líquido sobrecalentado tampoco es bueno para el té. Cuando el agua supera los 100 grados, que es su punto de ebullición, puede destruir los compuestos que dan al té su sabor específico. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los enchufes eléctricos que usan la mayoría de los estadounidenses tienen agujeros en las clavijas? La historia se remonta a principios del siglo XX, cuando Harvey Hubble Jr. inventó diferentes tipos de enchufes eléctricos. Empezó con el enchufe eléctrico desmontable, que fue el primero de ese tipo. Algunos de sus diseños tenían puntas con muescas que se alineaban con pequeñas protuberancias dentro de los enchufes eléctricos. Este sistema de hendiduras y protuberancias aseguraba las clavijas en su sitio cuando se introducía un enchufe en una toma de corriente. En algún momento, estas muescas dieron paso a los agujeros, que funcionaban de la misma manera. Pero eso es solo una parte de la historia. La mayoría de los enchufes modernos ya no tienen las protuberancias. Evitan que los enchufes se salgan de la pared mediante la fricción y la presión. Hoy en día, algunos fabricantes introducen una varilla a través de todos los agujeros de una línea de clavijas. Así es como los fijan en su sitio mientras los recubren de plástico. Algunos dicen también que los agujeros ahorran metal, lo que reduce los costes de fabricación a largo plazo. Hay lugares en la Tierra sobre los cuales los aviones no pueden volar. Son zonas de espacio aéreo restringido, en las que no se puede entrar por seguridad o razones secretas. Hay 5 tipos de áreas protegidas: zonas de importancia cultural, política, histórica y medioambiental. Y zonas protegidas para garantizar la seguridad de los visitantes. Veamos las más famosas. En primer lugar, Washington, D.C. y la Casa Blanca. Es una zona muy protegida. Nadie puede sobrevolarla si está a menos de 5.500 metros sobre el nivel del mar. Hay un aeropuerto cerca de la Casa Blanca y las restricciones causan muchos problemas a pilotos y pasajeros. Los pilotos tienen que maniobrar con mucho cuidado para no entrar accidentalmente en la zona restringida, porque las consecuencias son bastante graves. Los pasajeros no suelen pasar un rato muy agradable al principio del vuelo. Todo por culpa de las maniobras que tienen que realizar los pilotos, intentando evitar entrar en la zona protegida. Una vez, en el 2005, un piloto se desvió accidentalmente hacia esta área. Y solo por eso, el Capitolio fue evacuado. No se arriesgan. Si hay alguien o algo en el espacio aéreo protegido, se asume que es peligroso por defecto. El siguiente es Camp David. Se construyó en 1938 en la campiña de Maryland. Originalmente el campamento se llamaba High Catoctin, pero en 1953, el 34º presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, lo llamó Camp David, en honor a su padre y a su nieto. Camp David es la residencia de campo del presidente de Estados Unidos. También se usa para acoger a los representantes de países extranjeros. Dado que en este lugar se aloja tanta gente importante, hay una zona de exclusión aérea de 5 kilómetros a su alrededor
y una zona de exclusión aérea de 8 kilómetros por encima del nivel del mar. El siguiente lugar también es importante para uno de los antiguos presidentes estadounidenses. El complejo de la familia Bush es la residencia de verano de la familia de George Bush en Maine. La familia sigue visitándolo a menudo. Por ello, no se puede sobrevolar este lugar si la altitud es inferior a 300 metros sobre el nivel del mar. Otra zona de exclusión aérea es el Centro Espacial Kennedy. No se puede sobrevolar si la altitud es inferior a 1500 metros sobre el nivel del mar. Este lugar está tan protegido debido a las actividades de la NASA en la isla y sus alrededores. El siguiente lugar se encuentra aquí, en el norte de Minnesota, en la frontera con Canadá. Se trata de una zona silvestre llamada Boundary Waters Canoe Area Wilderness. Es un área recreativa nacional y la zona silvestre más visitada de Estados Unidos, donde mucha gente practica el senderismo, la pesca y el canotaje. La protección de este hermoso paraje natural comenzó en 1902. En 1949, el espacio aéreo sobre toda la región, dentro de los 1.220 metros sobre el nivel del mar, también quedó protegido. Además, quedaron prohibidas las lanchas motoras y las motonieves, todo eso para cuidar la belleza natural y salvaje del lugar. Otro sitio de mi lista es, nunca lo adivinarás, Disneylandia y Disney World. Sí, el espacio aéreo de Disneylandia tiene el nivel de protección de la Casa Blanca y el Centro Espacial Kennedy. Está prohibido sobrevolar el parque temático sin una exención especial, y la restricción llega hasta los 900 metros sobre el nivel del mar. La ley se introdujo en 2003 para garantizar la seguridad del parque y de sus visitantes. Hoy en día, nunca verás un avión ni un solo dron sobrevolando el lugar, a menos que tengan una exención de permiso especial. Ahora, vayamos al mundo entero. No solo Estados Unidos tiene este tipo de prohibiciones. Hay muchos más lugares protegidos como los que ya hemos mencionado en todo el planeta. Empecemos con este enorme agujero en la superficie de la Tierra. Tiene un diámetro de 1000 metros. Es mayor que la altura del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. De hecho, es 1,5 Burj Khalifas. Y también tiene más de 525 metros de profundidad, lo que significa que en la fosa podría caber un edificio de 140 pisos. El Pozo Gigante es una mina de diamantes situada en Mirny, una ciudad de Siberia. La temperatura promedio en invierno es de menos 35 grados Celsius. No se puede sobrevolar la mina en helicóptero porque es peligroso. Esta es tan grande que interfiere con el flujo de aire. El aire dentro de la mina es mucho más caliente que el exterior. Y cuando estos dos flujos de aire se mezclan, se crea un vórtice. Si un helicóptero pasa volando, el vórtice probablemente lo arrastrará. Entonces la máquina perderá altitud y se estrellará. Otro lugar es el Palacio de Buckingham. Está prohibido volar sobre este edificio para proteger a los monarcas. El palacio no es solo un lugar donde reside la reina, también es la sede administrativa de Gran Bretaña, donde se celebran muchas reuniones con representantes extranjeros. Los aviones tampoco pueden sobrevolar el castillo de Windsor porque ahí reside la familia real. Perú prohibió en el 2006 que los aviones sobrevolaran su famoso monumento Machu Picchu. La prohibición tenía por objeto proteger el patrimonio y la fauna del lugar. El siguiente es el Taj Mahal de la India. El mausoleo, terminado en 1653, está situado en Agra, en el norte del país. Es uno de los lugares más reconocidos del mundo y está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. No es de extrañar que este lugar, que es visitado por más de 6 millones de personas cada año, esté tan protegido. El área es una zona de exclusión aérea desde el año 2006. Esta ley se promulgó para proteger el edificio y a los visitantes. Y aunque no existe una prohibición oficial, los aviones prefieren evitar determinadas regiones del planeta. Una de ellas es el Himalaya. Las montañas del Himalaya superan los 6.090 metros de altura y el monte Everest, el punto más alto de la Tierra, alcanza los 8.850 metros. La mayoría de los aviones vuelan a unos 9.140 metros, lo que está demasiado cerca del pico de la montaña. Para mantener la distancia mínima, los aviones tendrían que volar más alto, lo que es imposible. Además, los vientos son demasiado fuertes sobre las montañas, lo que dificulta las maniobras de estos.
Los aviones necesitan rutas con posibilidad de aterrizajes de emergencia y con los mejores servicios de radar, por si acaso algo sale mal durante el vuelo. El problema es que casi no hay servicios de radar en el Himalaya, y los pilotos no podrían comunicarse con los controladores aéreos en tierra. Un aterrizaje de emergencia solo es posible en superficies planas y no hay ninguna en la región del Himalaya. El riesgo es simplemente demasiado alto con las montañas por todas partes. Y si no crees que ya es suficientemente peligroso, hay más. Si algo, por ejemplo la descompresión de la cabina, le ocurre a un avión a esa altitud, solo tendrá suficiente oxígeno durante unos 20 minutos. Cuando este se agota, el avión debe descender hasta al menos 3.050 metros sobre el nivel del mar para reponer sus reservas. Y eso es imposible de hacer en el Himalaya debido a las montañas que hay por todas partes. Otra ruta difícil va sobre los polos. Y para tomarla, un avión necesita una aprobación especial. El problema es que los polos pueden estropear el sistema de navegación del avión. Las brújulas se vuelven totalmente locas y no sirven para nada. El polo norte de la Tierra tiene un campo magnético muy fuerte que cambia constantemente. Si este se mueve, el norte verdadero empieza a diferir de lo que los pilotos ven en sus dispositivos. Entonces les resulta difícil encontrar la pista correcta. Por cierto, las pistas de aterrizaje se denominan en función de la distancia a la que se encuentran del polo norte verdadero. Si el campo magnético se mueve y hace que un piloto ajuste la navegación, no puede estar seguro de que vaya a aterrizar en la pista correcta. Por eso, solo algunos aviones vuelan ahí. Y tienen que pasar por preparativos especiales, conseguir dispositivos de navegación particulares y una aprobación para viajar a ese lugar. Y aún así, nadie vuela directamente sobre el polo norte. Aunque los aviones sobrevuelan los océanos y las masas de agua más pequeñas, si hay una ruta alternativa que pase por tierra, un avión siempre optará por ella. Curiosamente, volar sobre el agua suele ser más suave que volar sobre la tierra, especialmente a bajas altitudes. Eso se debe a que ahí hay menos turbulencias. La razón principal de las turbulencias es el aire caliente que se eleva desde el suelo. Cuando vuelas sobre el agua no tienes este problema y el vuelo es más cómodo. Aún así, volar sobre tierra es más seguro. No sé tú, pero yo prefiero pasar por un poco de turbulencia que no tener la oportunidad de aterrizar en caso de emergencia. Los aviones que realizan vuelos transoceánicos suelen tener 4 motores. Para los aviones bimotores es demasiado peligroso. Prefieren las rutas en las que hay muchos aeropuertos en el camino que pueden aceptar este tipo de aviones en caso de emergencia. Imagina que se produce un fallo en el motor. En este caso, el avión tendrá que confiar en el motor restante para llevar el avión al aeropuerto más cercano y aterrizar con seguridad. No hay tantos aeropuertos en, digamos, el Océano Pacífico. Te subes a cualquier avión y notas que el capitán siempre se sienta en el asiento izquierdo y el copiloto en el derecho. Y eso no es casualidad. Las razones pueden ser históricas. Una teoría dice que las primeras fuerzas aéreas fueron reclutadas entre oficiales de caballería. Solían llevar espadas en el lado izquierdo, por lo que era más cómodo para ellos montar caballos desde la izquierda del animal. Cuando finalmente pasamos de los caballos a los pájaros de metal, la tradición se mantuvo. Otra teoría involucra a los trenes. La primera ruta aérea internacional conectaba Londres y París. Durante ese vuelo, los pilotos navegaban siguiendo el ferrocarril. La historia cuenta que una vez, cuando el clima era especialmente malo, 2 aviones chocaron porque ambos volaban sobre las vías. Después de eso, se acordó que la aeronave volaría por el lado derecho de la vía férrea. Los pilotos tenían que sentarse en el lado izquierdo del avión para ver cuánto espacio libre tenían los aviones que se aproximaban a su izquierda. En cuanto a los pilotos al mando de helicópteros, generalmente, pero no siempre, se sientan a la derecha. Los helicópteros son más inestables que los aviones, por eso los pilotos prefieren no soltar la palanca del cíclico. Esta palanca controla la dirección y la altitud del helicóptero. La palanca del cíclico se coloca entre las rodillas del piloto y usa su mano derecha para sujetarla. La mano izquierda del piloto mueve la palanca que cambia el paso de las hélices y presiona otros botones de la consola central. Por cierto, ambos asientos tienen el control total de un avión. No existen reglamentos que especifiquen qué asiento deben ocupar el capitán y el copiloto. El copiloto es tan experimentado y capaz de pilotar un avión como el capitán. El capitán a menudo lleva el avión a su destino y el copiloto lo opera en el camino de regreso. Los pilotos hacen pruebas cada 6 a 8 meses. Utilizan simuladores de vuelo y practican todo tipo de emergencias. Después de eso,
solo se evalúan los examinadores. También se realizan periódicamente pruebas técnicas y de seguridad y exámenes médicos. Un asiento adicional en la cabina detrás de los pilotos es para los inspectores que monitorean el vuelo. Este asiento también se llama asiento plegable porque cuando te levantas se pliega de inmediato. ¿Sí? Se parecen mucho a los asientos de las salas de cine. Si eres un viajero nervioso, elige un asiento en el medio de la cabina si es posible. La turbulencia afecta principalmente a las partes delantera y trasera de la cabina. La sección central que está sobre las alas no se agita mucho. Imagina el avión como un gran sube y baja. Un principio similar funciona en las turbulencias. Al elegir un asiento junto a la ventana tienes la oportunidad de ver cómo las alas del avión se flexionan y se agitan. Están diseñadas para moverse de esta manera. Si las alas estuvieran rígidas, se romperían una vez que la turbulencia golpeara el avión. Bueno, eso es reconfortante. En la mayoría de los casos, las turbulencias solo te dejan caer unos centímetros. Aunque te sientas como si estuvieras cayendo desde lo alto del Empire State Building. ¡Woohoo! Si la turbulencia es lo suficientemente fuerte como para que los pilotos pidan a los asistentes de vuelo que se sienten, el avión puede descender de 3 a 6 metros. Las turbulencias más extremas son muy raras, pero pueden hacer que el avión caiga a unos 30 metros.